Hace 2 días se acercó una persona que yo aprecio mucho, la vi, y le vi su cara de agobio. No me dijo nada, pero le pude apreciar en su rostro que algo traía. Y no me quedé tranquila y la busqué y le dije, algo te está pasando, ¿verdad? Sí, estoy rodeado de mucho estrés, el trabajo no anda bien, no sé qué va a suceder, las ventas han bajado y realmente estoy muy agobiado. Y yo me fui a mi casa con el pendiente de haberlo oído y me puse a orar. Dios, dame palabra para esta persona porque está no la quiero ver así. Y me acosté y a la hora de despertar ayer, de verdad que sentí como un mensaje de Dios que me decía, y yo traía el pendiente de esta reunión, porque siempre que uno va a atreverse a hablar de Dios, híjoles, es una responsabilidad tremenda. Y Él sabía que también traía eso en mi corazón. Y me dijo, diles así, acuérdales, en primer lugar, quiénes son. Porque se nos olvida. ¿Quiénes son? Somos hijas del Dios Altísimo. Somos como la niña de sus ojos. Y Él dijo, y si Él dijo, lo sostiene. Voy a estar con ustedes todos los días de tu vida. Todos. No desmayes ni te canses, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y te sostengo con mi mano derecha. Y aunque sientas que te hundes, yo te rescato. Así que cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea el agobio y el problema, estamos obligados, chicas, estamos obligadas como hijas de Dios a reaccionar de forma diferente, porque somos hijas del Altísimo. ¿Sí? Hay que recordarlo continuamente. Esa es la importancia de estar leyendo su palabra todos los días, aunque sea un poquito, porque me recuerda qué hace por mí, por qué estoy aquí, qué le debo, que nada es en mis méritos, que todo es por Él. ¿Sí? Él dijo, yo soy tu sanador, yo pagué en la cruz por ti tus enfermedades y tus dolencias. Entonces, ¿qué pasa con mi cuerpo? Ordénalo. El estrés del pecado, vamos a aprender que hay estrés bárbaros con la culpa, con la amargura, con la ira, con el temor, con la envidia, con la codicia, con la lujuria. Ese es el estrés que nos envuelve y eso es lo que nos enferma en nuestro cuerpo, de la cual yo estoy siendo atacada. Y es mucho mi interés por buscar la sanidad por el área de Dios. ¿Sí? Esta característica, esta cualidad de carácter de obediencia es fundamental. Es fundamental. La semana pasada yo empecé con una dinámica donde yo les dije, piensen qué cosa tan grave les pasó por desobedecer. Y hubo testimonios bien importantes, aquí estamos. Hubo embarazos no deseados, hubo matrimonios que no debieron de haber sido, hubo accidentes que pudieron haber sido fatales, hubo muchas, no tuvimos tiempo para todo, ¿verdad? Pero hoy yo quisiera la contraparte. ¿Qué te ha pasado por obedecer? ¿Cuál ha sido la bendición cuando tú has decidido obedecer aún sin saber por qué? Pero decidiste obedecer. La palabra de Dios es tan clara. Él dice, aquí está la bendición y la maldición. Escoge. Bendición si obedeces, maldición si desobedeces. Y ahí está, y marca paso por paso qué no hacer y qué no hacer. El pueblo de Dios es un gran ejemplo y Dios lo puso ahí para conocerlo en todo el Antiguo Testamento. Imagínense qué tan contaminado podía estar ese pueblo con 430 años de esclavitud, con un pueblo, una nación como Egipto, idólatra, tremenda, peleonera. Aunque ellos no participaban porque como esclavos no les permitían, sí veían las orgías, sí veían los bacanales que hacían, las muchachas peinaban a las
no sé cómo se llaman las esposas de los faraones. Entonces, todo eso lo veían y quizá lo anhelaba su corazón, o lo hacían de otra manera ellas en sus casas. El asunto es que cuando el pueblo sale, cuando Dios lo está liberando por fin, después de tanto sufrimiento, de tanto clamor, el pueblo sale, pero se lleva a Egipto en su corazón. Se lo lleva, ¿sí? Por eso cuando Dios pone nuevas leyes con las que tenían que dejar todo el pasado, pues esas leyes no les cuadran en su mente. No les cuadran. Moisés, el personaje que Dios escogió para liberarlos, trae detrás de él un seguidor, y ustedes lo conocen, porque somos muy admiradoras de él. Ese seguidor es Josué. Josué está detrás de Moisés todo el tiempo. A él le consta todo lo que hace por el pueblo, todo lo que le ruega a Dios para que no lo destruya en su desobediencia. Está detrás cuando abre el mar rojo, está detrás, está al pie de la montaña cuando le entregan los mandamientos. No pierde detalle, está observando todo el tiempo. Y por fin, cuando Dios da la decisión de que Moisés va a morir, él ya sabe que va a morir, porque mismo Moisés le dice que Dios le ha dicho que él va a ser su sucesor, ¿verdad? Entonces, pues aunque él había visto trabajar a su maestro, pues no lo había hecho él. Entonces, pues yo creo que sintió una carga tremenda. El asunto que cuando ustedes lean Josué número 1, versículo 1 dice, y Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ¿sí? Ahora prepárate tú, porque tú vas a ocupar su lugar. Entonces le dice unas palabras bien importantes que yo creo que nos dice a todas cuando lo recibimos, pero no nos damos cuenta. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como no lo dejé a él, no te voy a dejar a ti. Solamente esfuérzate y sé valiente. En aquel tiempo, y según el contexto de la historia, tú podrías creer que estaba hablando de guerra, y sí, tenían que conquistar territorios. Tenían que luchar por esa tierra. Ya no iba a ser gratis. El maná gratis, los zapatos que no se desgastaban gratis, la ropa que traían ya había quedado del otro lado del Jordán. Ahora les tocaba luchar. Tenían 40 años aprendiendo. Ahora les tocaba luchar, ¿sí? Entonces, cuando Dios le dice, solamente esfuérzate, no nada más le está diciendo en la guerra. Le está diciendo, esfuérzate en las leyes que yo te he dado para obedecerlas y ponerlas por obra. Esfuérzate, no te va a ser fácil. Yo sé de dónde vienes, yo sé qué contexto traen, yo sé cómo han batallado con este pueblo, han dado contigo y con Moisés, pero esfuérzate. Tú, ¿qué quiere decir? Que no es fácil. Para ellos no era fácil, para nadie ha sido fácil obedecer, para nadie, ¿sí? Esfuérzate y sé muy valiente, todavía le agrega esa palabra como para ponerle énfasis a lo que está hablando. Pero le dice la respuesta, no lo vas a hacer solo, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. La semana pasada hablamos de madurez, cómo cada cualidad de carácter que se ha ido acumulando a través de este curso ha tenido el fin de venirte a ayudar a madurar en tu mente. Y acuérdense que dijimos, no tiene que ver con la edad. Viejitas, viejitos de 50, 60, 70, 80 años, niños en su mente, desgraciadamente, cometiendo los mismos errores. Dios actúa aunque no nos demos cuenta. Aunque no, Pati dijo, yo no sé cómo. El día que lo vi, ya no sentí aquel rencor o aquel miedo, aquel temor que yo tenía. Yo no sé cómo. Dios actúa. Nomás no lo frenes. Porque si tú has orado por un milagro en tu marido, hablando como mujeres, que es lo más cercano que tenemos, no frenes el trabajo de Dios metiéndote de la forma inadecuada.
Acuérdense que la semana pasada pusimos, ahí tienen su hoja ya, vamos revisándola porque nos vamos a ir caminando y explicando con ella. La obediencia tiene una contraparte con la que luchamos todos. Aquí dice obstinación. ¿Ya la vieron? Obstinación. Pero también dijimos que esa palabra significaba rebeldía, inmadurez, desobediencia. ¿Sí? Eso significa con lo que yo tengo que luchar. Eso es a lo que yo me tengo que esforzar y ser valiente. Ahora ve la definición. Mira, libertad para ser creativo, bajo la protección de la autoridad establecida por Dios. Libertad. ¿Lo puedes hacer o no? ¿Lo puedes hacer o no? ¿Puedes seguir viviendo igual? Estamos hablando de si yo quiero ya por fin la bendición. Entonces, libertad. Para ser creativa, para buscar de qué forma sí obedecer, aunque no me parezca, aunque no esté de acuerdo. ¿Sí? ¿De qué manera tengo que ser creativa para trabajar con la otra persona de mi autoridad, darle mi opinión para que las cosas sean donde nadie pierda, donde dos estemos de acuerdo? ¿Sí? Esa es la creatividad. Luego dice, llevar a cabo rápidamente, no cuando yo quiera, en el momento, gustosamente las indicaciones de aquellos que son responsables de mí. Y ahí pónganle por favor, con todo gusto. Tarea de la semana, contestar con todo gusto. Sí, ya se les quedó. Con todo gusto, con todo gusto. Mira, el libro de Proverbios, que es consejos para la vida, tiene toda la razón. La buena contestación aplaca la ira. Aplaca la ira. Y va que, me encantan estas reuniones de mujeres porque nos identificamos. Porque somos tan iguales. Muy diferentes por afuera, pero muy iguales por adentro. Así nos hizo Dios. Tenemos la contestación en la punta de la lengua. Y sabemos responder bien. Mi marido toma mucha agua. Y cuando sale, tiene termos, porque continuamente está tomando agua. Y yo le preparo un agua de limón sin azúcar, o a veces y le preparé ese día su termo. Y a la hora que se lo di, y le tomó, ándale que no lo había tapado bien y se escurrió. Y voltea y me dice, no cerraste bien el termo. Y volteé. ¿Y sabes qué quería decirle? Malagradecido, todavía que te lo pongo en la mano, todavía que te lo hago, que me levanté temprano para hacértelo, para que no te faltara. No tenía. No somos tontas, sabemos contestar. ¿Cómo me contuve? Y le dije, perdóname mi falta de cuidado, voy a poner más atención. No, lo desarmé. Ay, no es para tanto. Digo, no lo dije por mal, ahorita yo lo cierro bien. O sea, cambiamos. Pero como mujeres somos reactivas. Brincamos. Y la cultura nos favorece. Al son que me toques bailo. Tú me gritas, yo grito más. Tú me haces, yo te respondo. Entonces, eso es lo humano, eso es lo que continuamente está luchando con nosotros. Pero aquí es donde tenemos que esforzarnos y ser valientes por comprender lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Vamos adelante. La obediencia se nota más en las pequeñas cosas que en las grandes. Nos dio su testimonio nuestra compañera, ¿cómo te llamas, mija? Lucy, con su niña. Arregló toda la casa, pero no hizo lo que le mandaron. ¿Sí? Le faltó sacar la ropa de la secadora. ¿Sí? Entonces, la obediencia se nota más en las cosas pequeñas que en las cosas grandes. La primera obediencia es a Dios. Siempre debe de ser a Dios. Punto 1. Está basada en lo que Dios dice que es correcto y no en lo que yo digo que es mi experiencia.
Lo que Dios dice y no lo que yo digo. Punto 2. Es aceptar un no de mi autoridad. Si es no, ya no insistir en ese momento. 3. Actuar inmediatamente a la orden recibida por mi autoridad. Mi autoridad es mi esposo, mi autoridad es mi padre si estoy soltero, mi autoridad es civiles, está hablando de toda autoridad. Responder alegremente a las indicaciones dadas, con todo gusto. Es encontrar cómo sobrepasar los obstáculos. Aquí es donde entra el ser creativo para obedecer. ¿Cómo le hago para poder hacer lo que me dijeron si tengo tantas otras cosas? Pues organízate. Siguiente punto, cubrir las expectativas de instrucciones recibidas, no importando si es grande o pequeña la tarea. ¿Sí? Aquí imagínate a la hija de Lucy diciendo, mamá, saqué la ropa de la secadora como me dijiste, pero además, mira cómo te dejé la cocina. Pero además, ¿verdad? Todos queremos que haya iniciativa, que tengan ese ofrecimiento a ir más allá de lo establecido. Luego dice, es no poner en contra a las autoridades establecidas. Cuando un papá dice que no al hijo y va con la mamá, a ver qué puede sacar del otro lado. ¿Sí? Un no es un no, o es una negociación donde haya un acuerdo. Y por último dice aquí, es poner toda tu energía y atención a la tarea que estás realizando. Les dije, órdenes claras, donde no quede nada que no haya entendido. Para que tú estés segura, debes de decir, repíteme lo que te mandé. Sobre todo con los hijos, ¿sí? A ver, ¿qué quiero que hagas cuando me vaya? A ver, ¿qué espero que encontrar cuando regrese? Porque a veces no somos claros y no nos entendemos. Siguiente, así. En la definición de obediencia, yo puse las 3 formas de oír. Acuérdense bien. Oír, escuchar y shamá, la palabra hebrea. Oír, me entra por un oído y me sale por el otro. Escucho pero no entiendo. La shamá, la palabra hebrea que dice escucha y obedece en el momento. Escucha y obedece. Nos dicen una cosa, me habla por ejemplo mi mamá, te encargo que me traigas el suéter que olvidé en tu casa. Ah, sí, no se me olvida. ¿No se te olvida? No, no se me olvida, ahí te lo llevo. Pero acabo haciendo otras cosas y claro que se me olvida. Pero si en el momento que ella me dice, te encargo que ahorita que vengas, te traigas el suéter, yo agarro el suéter y lo pongo ahí, no lo voy a dejar. Me ocasiono angustias, me ocasiono pendientes, ¿sí? Porque ahorita, cuando salga, y eso me trae un olvido tras otro, que más tarde viene a ser una llamada de atención, una angustia o un problema. Inclusive hasta un problema. Entonces, escucha y obedece. Esa es la forma que Dios traduce el oír. Seguimos adelante. También dije, la palabra obediencia es upakoe, que dice debajo, que tiene mucha relación con la palabra sumisión. Sumisión a tu autoridad, debajo de como protección, no como valor. Debajo de, antes de que me llegue a mí, le llega a mi esposo. Me dice mi papá, no, pues sí, dice tu marido que la camioneta es tuya, pero pues el papel dice su nombre. Pero si yo choco, si yo tengo un accidente, no se van contra mí, se van contra él. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces, nomás que queremos siempre explicaciones, saber por qué. Bueno, entonces, autoridad debe estar debajo de. ¿Le damos vuelta? Decisiones de vida o muerte. La obediencia no es una cualidad opcional. La cadencia de esta termina en destrucción,
personal. Y ahí están las citas bíblicas para hacerlo, pero yo me la voy a traer a la actualidad. Destrucción. ¿Cuántas advertencias hacen sobre las drogas? Por todos los medios. ¿Por qué habrá drogadictos? ¿Cuántas advertencias hay a las jóvenes sobre el riesgo de ser madres solteras? ¿Por qué hay madres solteras? ¿Sí? ¿Cuántas advertencias hay sobre los límites de velocidad, los cinturones de seguridad, todas esas cosas? Sin embargo, hay accidentes mortales porque desobedecimos. Así de grave es la obediencia. Puede destruirte hasta llegar a la muerte. A la muerte. Desgraciadamente les comentaba también que la obediencia no es algo con lo que naces, se desarrolla. Hay a quienes nos da menos trabajo la obediencia, hay quien es más rebelde, su temperamento, su carácter es más difícil, más rebelde y le da mucho trabajo la obediencia desde chiquito, pero es el trabajo de los padres, trabajar en ese carácter hasta domesticarlo, hasta domarlo, hasta enseñarlo y aprender obediencia. ¿Sí? No podemos confiarnos a que aprendan con el ejemplo, porque no se aprende con el ejemplo. Yo creo que ya te has dado cuenta en otras cosas que no enseñamos con el ejemplo. El ejemplo lo único que te da autorización es para llamar la atención. Porque si aprendiéramos con el ejemplo, tenemos la vida del Señor Jesús. Ahí está el ejemplo. Ahí está el testimonio. Y ni una somos como Él. Ni siquiera así. ¿Verdad? ¿Causa de qué? De la desobediencia. Tristemente, de la desobediencia. Entonces, decisiones de vida o muerte. Ministros de Dios. Toda autoridad legítima viene de Dios. El marido que yo tengo, el que tengo ahorita, el que ya decidí, es mi autoridad. Dios es quien pone y quita las autoridades, así dice el Salmo 75:7. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a esas autoridades que Él estableció, nos rebelamos a Dios y experimentamos el juicio de Dios. Está muy fuerte. Dios dice algo también en su palabra que dice, no es posible que de la misma boca salga bendición y maldición. Fijarnos cómo le hablamos a la autoridad es tan importante, es tan muestra para nuestros hijos en todos los ámbitos. Las que van peleando en el coche con los demás carros, con los niños adentro y oyen semejante manera de hablar. Una total prepotencia con la autoridad que te pare. A mí póngame con su jefe, no quiero hablar con... Y estoy hablando de los de afuera, de los que no les tengo confianza. Imagínate mi marido. No nomás las palabras, las actitudes para hablar. Las actitudes para hablar. El cuerpo entiende. ¿Qué le estoy queriendo decir con ese entiende? Tarado. Exactamente. Aunque luego diga, ¿qué dije? Yo no dije nada. No. Se nos da de automático la ofensa, se nos da. Qué curioso que lo que es malo se nos da tan fácil. Y que para lo que tenemos que hacer hay que buscar la gracia de Dios. Porque solas nomás no podemos. Solas nomás no podemos. Y no se trata de dejarnos pisotear. De veras no. Yo creo que Dios nunca permitiría eso. Si algo vino Jesús es a dignificar a la mujer en un tiempo donde no tenía valor. De a de veras no tenía valor. Y vino a poner las cosas en su lugar. ¿Pero cuándo?
en su momento, con las palabras adecuadas, con los argumentos específicos, claros, no porque yo digo, no porque también yo mando, no nomás tú, ¿sí? Porque es mi autoridad, tengo que entender que es mi autoridad, me guste o no. Nunca yo voy a poder llegar con Dios con el pretexto a la hora que yo esté en su presencia de decirle, es que cómo querías que obedeciera a semejante hombre. Tú lo escogiste, tú te quedaste. ¿Sí? No va a haber pretexto, mujeres, no va a haber. Qué tristeza perderme mi premio. Perderme mi premio. De vivir aquí en gozo. Porque ¿sabes cuál es la definición de matrimonio? Un pedazo de cielo en la tierra. Eso debe de ser. Un pedazo de cielo en la tierra. No somos enemigos, somos equipo, compañeros. Con él y con mis hijos, en las buenas y en las malas. ¿Cómo? Obedeciendo cada quien su parte. Respétalo. Así dice la palabra, respeta. Respeta. Las veces que por alguna razón yo he oído quejarse a mi papá, él dice, es que no respeta. No habla de no me ama. Habla de que no se siente respetado. Es hombre. Porque eso es lo que ellos es más valioso. Yo podría decir, es que nunca me dice que me quiere, no me ama. Esa es mi parte como mujer, ¿sí? Pero aquí hay un claro mandato de Dios hacia la obediencia. Hay que obedecer. Bien, de buena manera y rápido. Así dice Dios. Bueno, también vimos que había dos maneras de obedecer. El pensamiento griego para obedecer que dice, primero entiende, luego obedece. Y el segundo tipo de pensamiento, el modelo hebreo que dice, primero obedece y luego entenderás el porqué. Este último es el método que Dios utilizó para entrenar a Abraham cuando le dijo que dejara su tierra y ofreciera a su hijo en sacrificio. ¿Te imaginas esa obediencia? Imagínate esa obediencia. Vete de tu casa. ¿A dónde? Deja tu tierra, tu familia. ¿Y mi papá? ¿Es obediencia? ¿Sabes por qué pasó todo el drama? Por la desobediencia de Eva. Todo lo que hoy vivimos. Y no sabían, en este caso, Abraham no sabía dónde iba a llegar. No sabía que Dios lo estaba sacando de un buen lugar para llevarlo a otro mejor. Que lo estaba quitando de la idolatría para sacarlo a hallar al Dios verdadero. No sabía, simplemente obedeció. Y no era un joven, ya estaba entrenadito en años. Entonces, la edad no es ningún factor, la experiencia no es ningún factor. Hay que obedecer. Está el modelo de Abraham, pero hay muchas historias. Pues lo que hizo Sara por desobedecer, por no esperar su tiempo. ¿Sí? Me encanta la Biblia porque no hace historias bonitas, sino verdaderas. ¿Sí? Para que nos identifiquemos y veamos que los personajes bíblicos, tan importantes como para estar escritos ahí, cometieron graves errores como nosotros. Pero también está cómo salieron de ellos, cómo pudieron retomar el camino de Dios y salir adelante para ejemplo de nosotros. Dice, el modelo hebreo de obediencia presupone una relación cercana entre la persona que da la orden y la que recibe. Jesús enfatizó esto cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas no siguen a un extraño porque ellas no conocen la voz del extraño. Qué curioso, las ovejas y el pastor. De todos los animales creados por Dios,
Las ovejas es el animal más indefenso. No tiene pezuñas, no tiene garras, no tiene cola para picar, no hay veneno. Es el más indefenso. No sabe, no ve bien. Tiene que estar pegadito al pastor, porque mal se despega y se caen en cualquier hoyo que encuentren y ya no pueden regresarse. Por eso él dice, como ovejas pegadas a su pastor, que oyen su voz y saben a dónde caminar. Por el oído más que por la vista. En cuantito desobedecen, les pasa toda la tragedia. Así que ahí estamos nosotros, ¿verdad? Pero luego viene el por qué obedecer. ¿Obedecer por obedecer? Dos palabras en Deuteronomio 11:1 son fundamentales para la obediencia: amar y guardar. Acuérdate que Dios dijo, Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Les voy a contar un poquito de mí respecto a esto. A mí no me dio mucho trabajo la obediencia, por la razón equivocada. Así como dijo Pati, yo no sé cómo llegué a perdonar. Yo te puedo decir que yo no sé cómo llegué a ser la mujer que hoy soy, por gracia de Dios. Porque fui una niña extremadamente asustada y temerosa. Obedecía ciegamente por temor. Si me decían párate ahí, no me movía. Por temor al regaño, por temor al castigo, por temor. Y esa vida de temor marcó muchos años de mi vida. Te sientes prisionera de las personas que son autoritarias en ti. Primero tú... No, hasta las buscas, porque hasta las amigas, porque hasta el pariente, todos saben de quién se puede abusar, todos saben. Y esa vulnerabilidad del temor en un niño o en una niña, ni siquiera se da cuenta la otra persona que lo tiene y la puede hacer pedazos. Entonces era una obediencia por una motivación equivocada, totalmente. No se debe de obedecer por temor, se debe de obedecer porque entiendes. Y porque si estoy diciendo, como les expliqué la semana pasada, que detrás de mi marido está el rostro de Jesús, que detrás de mis hijos está el rostro de Jesús, de las autoridades está ese rostro, yo no les puedo hablar como estoy acostumbrada a hablarles. No he entendido con quién me pongo, no he entendido con quién me pongo, no he entendido a quién desobedezco, a quién reto cuando desobedezco. Por eso les dije, ¿quieres vivir en paz? ¿De verdad quieres vivir en paz? Obedece. Obedece, porque si tú obedeces, nadie te va a poder echar en cara nada. No tienes por qué. Vas a hacer lo que la Biblia llama una limpia conciencia, donde te pares y donde vayas. Vas a poderte llamar una mujer íntegra, total y cabal, en donde hablas la verdad por la verdad. Porque así dice Dios en sus mandamientos y los estás obedeciendo, cada uno. Esa es la verdadera motivación. Cuando tú comprendes el sacrificio de Jesús de morir por ti, entiendes lo que es amar y entiendes por qué guardar esa obediencia, ¿verdad? Entonces es muy importante aprender a obedecer. Dice ahí, si me aman, guarden mis mandamientos. Cuando verdaderamente amamos al Señor, sus mandamientos no son gravosos. Si lo amamos, porque al que no lo ama, le es cosa imposible dejar de mentir o de robar. Ni idea tiene de lo que está haciendo. Pero no sé quién es más culpable, si el que no sabe o nosotras que sabemos, ¿verdad? O sea, será bueno pensarle y reflexionar por ahí.
Aún, sí. Guardar los mandamientos de Dios es ponerlos delante de nuestros ojos con la intención de obedecerlos cuidadosamente. Yo les di tips, peguen tarjetas, sobre todo en las áreas que más les toca obedecer, donde más fallan. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su boca la destruye. Ahí tienes una. ¿Quieres el bien para tu casa? Pues ahí está, ¿cómo? ¿Sí? ¿Quieres ser mujer rencillosa? También dice, eso quiero que diga mi marido, que me saque la vuelta porque soy una persona que no tolera. Imagínate viviendo en la misma casa. ¿Cuántos divorcios emocionales no hay? Y juntos, porque no les queda otra. Lo que les quede de vida. Qué tragedia, ¿no? Bueno. Beneficios de la obediencia. Nos da protección. Ya les expliqué lo de la camioneta a nombre de mi esposo, por ejemplo. Muchas lecciones de dolor. Nos da provisión, porque hay quien nos da, en vez de ser nosotras las que proveemos. Nos da dirección. Los hijos con un espíritu de obediencia motivan a los padres a darles consejo para las dificultades que ellos están enfrentando. Ahora sí, consejos no en mi experiencia, en la palabra de Dios. Comentábamos también, pero es que se me tiene que olvidar todo lo que me hicieron. Pues ¿cómo? Si estás viva. No te tiene que dañar ya. Y no lo tienes que olvidar porque ese es tu testimonio. Antes que conociera yo de Dios, por desobediencia, por inmadurez, hice esto y esto y esto. Pero cuando yo llegué a los pies del Señor, entendí y ahora vivo de esta manera. Si yo no tengo estos 3 pasos que te estoy diciendo, no tienes a Dios en tu corazón. Perdón, tienes una religión. Y es importante que lo revises. Bueno, nos da provisión, nos da dirección y nos abre puertas para las bendiciones de Dios. El amor de Dios es incondicional, pero sus promesas son condicionales. Para obtenerlas se necesita la obediencia, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando hay órdenes contrarias entre 2 autoridades y cuando una autoridad me pida algo que es moralmente incorrecto? Hablar, otra vez, la comunicación de la forma correcta, en el tiempo correcto, con argumentos válidos. Hay una cláusula en el libro negro del estrés mortal donde dice aprendiendo a tener conversaciones valientes. Ahí está y habla mucho de cómo entendernos entre pareja. Luego dice abajo, 4 posibles áreas de jurisdicción en nuestra vida. Ya sabemos la familiar, a quien como autoridad sobre mí tengo a mi esposo. Si soy soltera tengo a mis padres, pero luego tengo las demás autoridades. Si trabajo a mis jefes, si ando en la calle, las autoridades civiles, para obedecer en todas esas áreas. Luego dice abajo, jurisdicción gubernamental. Tengo un presidente municipal, un gobernador, al que tengo que obedecer. Por el que tengo que orar, al que tengo que respetar, sobre todo los comentarios de afuera, ¿sí? Por el que tengo que orar con mi corazón porque Dios le dé sabiduría por sacarnos de todos los problemas en los que estamos, en vez de unirnos a la crítica y a la ofensa, ¿sí? Fíjense lo que dice, dado que la autoridad que tienen los gobernantes fue dada por Dios, ellos tienen que obedecer la ley de Dios, de lo contrario serán juzgados. Los ciudadanos tenemos que aprender a apelar sabiamente cuando se implementan leyes injustas o imprudentes. O sea que Dios te dice, tú no eres Dios, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Tu marido injusto, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. No lo va a dejar pasar por alto, sin hacer nada. Mira, a veces que ya falta poquito, pero metemos la mano y regamos el asunto. ¿Sí? Dios dijo, de veras,
que Él tomaría venganza por nosotros. Cuidado el que se mete con una hija de Dios. Así dice. Luego viene el punto 3, mi jurisdicción eclesial, mi autoridad en esta iglesia, mi pastor, el consistorio, sus ancianos, los líderes de los ministerios. Aquí dice que son autoridades para mí. No es si yo quiero, son autoridades. Cuando yo me adhiero a una iglesia, me preguntan si estoy dispuesta a que sean mis autoridades, no me lo imponen. A la hora que yo acepto, estoy aceptando obedecer. No es si quiero o no. No estamos hablando de otro tipo de iglesias, estamos hablando de las iglesias de Dios. Y mi jurisdicción vocacional. Los empleados deben de obedecer con todo su corazón y actitud al servicio de sus patrones. O sea, ponte la camiseta de donde estés. Y quítate las ideas de que yo que trabajo para Él lo estoy haciendo rico. No, tú trabajas y Él te paga. Y como cristianamente tenemos la obligación de ser los mejores estudiantes, los mejores empleados, los mejores jefes. No sé cuál es tu rango, pero donde te acomodes, Dios dice que tenemos que ser los mejores. Dice que es bueno, que sí se puede apelar las decisiones equivocadas, porque claro que se pueden equivocar, ¿sí? Principios para hacer una apelación. Primero, no hables mal de la autoridad, protege su reputación, protégela, ¿sí? Cuidado lo que hablas de tu esposo, cuidado lo que hablas de tus hijos, de tus autoridades. Mejor aporta a los planes de esa autoridad. Dile cómo podrían salir mejor las cosas. Dale tus argumentos. Y honra la posición de autoridad, que se haga la voluntad de la razón tomada en conjunto. ¿Sí? Pasos para una sabia apelación. Ve tu cara, revisa tus actitudes, tu tono de voz. Limpia tu conciencia. Ve sabiendo que no vas a ir, pero ahorita lo pongo en su lugar, ¿sí? Pero ahorita va a ver. Dios conoce los pensamientos, no lo engañas. Él sabe cuál es tu razón y tu motivación de ir. Investiga cuáles son las intenciones o metas de la autoridad. Primero escúchalo. Porque yo te apuesto que detrás de un padre que no quiere que su hija tenga novio es porque no la quiere arriesgar. Porque sabe, porque vivió, tenemos esa experiencia. Entonces hay una razón detrás, pero ahora hay que ponerla en el punto de vista de Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Es su tiempo? ¿Es la persona? ¿Es el ambiente? Diseña alternativas creativas. Dale tiempo a Dios para cambiar el corazón de tu autoridad. Y si es preciso, sufre por no violar un mandato de Dios. Pase lo que pase, obedece. Hasta en las cosas más sencillas. Por último, dice, Dios nos da dirección, provisión, a través de aquellos que han sido puestos como nuestras autoridades. La obediencia es la clave para comprobar esta verdad. La obediencia a Dios es el secreto para conocer y entender lo espiritual. No es motivada por el querer saber, sino por el querer hacer la voluntad de Dios, la cual trae certeza. Y déjame cerrar con esto. Sí sabes que Dios habla, ¿verdad? Dios habla. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de servicios como este, de predicaciones, de enseñanzas, de alabanzas. Dios nos habla. Pero ¿por qué le hablaría Dios a una persona que no entiende? ¿Por qué le hablaría? Oíte tú cuando dices, a ese ni le digo, no obedece. Ya sé que no lo va a hacer. ¿Sí o no decimos? Con ese ni me dirijo. Es pero bien burro. Le he dicho y ¿sabes qué? Le entra por un oído y le sale por otro. Entonces yo creo que es una motivación bien importante. Yo quiero oír la voz de Dios de veras.
Yo quiero así que me despierte y me diga, dile a las mujeres que se acuerden quiénes son. Yo quiero oír eso en otras circunstancias, en mi propia vida. Necesito obedecer para que Él sepa que lo que va a decir se va a hacer. Que las indicaciones que me den las voy a seguir porque estoy aprendiendo obediencia. Y sí les recomendaría ponerse alguna señal donde continuamente al verle estén recordando, estoy aprendiendo obediencia. Estoy aprendiendo obediencia. Una de las motivaciones de pararte aquí al frente no es lucir nada, y yo le decía al Espíritu de Dios, con que impacte los corazones, con que no se quede como una enseñanza más, nada más. Y ahí está una enseñanza que ya dio fruto, ya está pagada. Gracias a Dios, gracias.